Amigas y amigos de todo el Ecuador, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más a través de la gran señal nacional de Sonorama. Gisela Echeverría en Adán sin Eva. En este momento le doy la más cordial bienvenida al doctor David Jaramillo. Él es psicólogo clínico y terapeuta familiar sistémico. Nos ha acompañado ya varias oportunidades en el programa y siempre es un gusto tenerlo aquí. Hola David, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Gisela, un gusto de estar aquí también contigo y un saludo muy cordial para todos nuestros amables oyentes. Te agradezco mucho por tu presencia y hoy te hemos invitado para hablar de dos temas, enuresis y encopresis, que son dos formas de nombrarlo, pero que tienen que ver con algo muy semejante. Y es la falta de control de los esfínteres en los niños, ¿verdad? Así es. Niños y adolescentes. En niños y adolescentes, exactamente. Y tengo dos casos que me han llegado al correo electrónico adancineva@sonorama.com.es que te los voy a compartir más adelante, pero que quisiera empezáramos por las definiciones. ¿Qué es la enuresis y qué es la encopresis? Exacto. Mira, yo voy a usar la definición que se da en el DSM-4, ahora es el DSM-5, lo que tiene que ver que es el manual de psiquiatría. Que es el manual de psiquiatría, ¿no es cierto? Entonces, para el DSM-4, la enuresis es la emisión involuntaria o intencional de orina durante el día o la noche y que puede ocurrir en la cama o que puede ocurrir en la vestimenta. La encopresis es básicamente lo mismo, ¿no? Solamente que en este lugar es la evacuación repetida de heces en lugares inadecuados, otra vez sea voluntaria o intencionadamente en este caso, ¿no es cierto? Pero en el caso de la encopresis se necesita un periodo de tiempo para poder hacer un diagnóstico. Estamos hablando de una situación que por lo menos se haya dado un episodio al mes durante 3 meses. De manera general tiene que ver con una falta de control de los esfínteres, tanto para la orina como para las heces. Ahora, en la enuresis hay dos tipos de enuresis. La enuresis primaria, que es fisiológica, es decir, que tiene que ver con causas del aparato genitourinario, o la encopresis secundaria, que en este caso no son factores fisiológicos, sino que son factores a nivel psicológico, relacional, que se pueden estar presentando y que lógicamente se da esta conducta regresiva, que es regresar a una conducta anterior, de una etapa anterior que supuestamente debe haber sido superada. Es decir, que la enuresis, para que pudiéramos hablar de que efectivamente se trata de ella, tendríamos que pensar que el niño debe tener unos 5 años cumplidos, ¿no es cierto? Así es. Si es que a partir de los 5 años cumplidos en adelante vienen estos episodios de evacuación de orina sin control del niño, estaríamos hablando de enuresis. De enuresis, en el caso de la orina, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, hay quienes también dicen que pueden ser a partir de los 5 o a partir de los 4 años. Todo depende, lógicamente, del control o de la etapa en que el niño haya alcanzado el control, ¿no? ¿De qué va a depender la madurez precisamente de estos esfínteres? Cuando se habla de madurez, ¿podría ser que sea madurez del tracto genitourinario o tiene que ser madurez emocional? ¿Estamos hablando de qué tipo de madurez? Dependiendo del tipo de enuresis, ¿no es cierto? Si estamos hablando de una enuresis primaria y el padre o la madre llega a la consulta diciendo que nunca ha podido hacer el control de los esfínteres, entonces estamos hablando de una primaria y en este caso la atención es de un médico pediatra o de un urólogo. Exacto. Pero si estamos hablando nosotros de una persona, de un niño o de una niña que logró el control de los esfínteres y que luego ya lo perdió, entonces nosotros estamos hablando lógicamente de algo relacional o algo emocional. Ahora, ¿de qué depende? Depende muchísimo de papá y de mamá, ¿no es cierto? De que el papá y mamá hayan tenido la suficiente paciencia y el suficiente, un entrenamiento adecuado para que el niño o la niña pueda hacer el control de sus esfínteres. Entonces estamos hablando aquí de retrasos en habilidades para controlar la orina. Estamos hablando también de una predisposición genética hereditaria y estamos hablando, es interesante que muchas veces en estos casos se presentan padres rígidos, inflexibles o padres o madres reprimidas. Entonces se da el efecto contrario. Si estamos hablando de padres o madres que tratan de reprimir a sus niños en sus emociones, se va a presentar a través del control o descontrol del esfínter una manifestación de eso que se está reprimiendo, o padres o madres estresadas o demasiado rígidos o insensibles. Cuando dices reprimidos y
se refiere a las emociones. ¿Qué deberíamos entender por la represión de una emoción, David? Mira, la represión de la emoción es cuando las emociones, la manifestación de las emociones es connotada de manera negativa dentro del ambiente familiar o de la dinámica familiar. Por ejemplo, hay padres que consideran que el llorar o el manifestar la tristeza o el manifestar la ira es una emoción que debe ser reprimida, que debe ser censurada y que el niño o la niña no tiene libertad para manifestarlo. No te enojes, por ejemplo. Exacto, o a los niños. Los los niños las no niñas lloran. lindas no lloran. Los niños no lloran o las niñas lindas, educaditas, no se enojan nunca. Exacto. Entonces, cuando estamos reprimiendo, entonces esta manifestación de emociones puede generar, no siempre, Claro. ¿no? Pero puede generar en algunos casos la manifestación a través de la conducta o de este síntoma que es la neuresis o es la encopresis, ¿no? En cualquiera de los dos casos vamos a encontrar como factores emocionales estos que acabas de mencionar. Emocionales de conflicto intrapsíquico dinámicos o también relacionales. O sea, yo te puedo contar un caso. Sí, voy a contar un caso. Este es el caso de una niña de 9 años que tiene un problema de encopresis, es decir, que perdió el control de la evacuación de las heces, ¿no? No lo hace todos los días, lo hace con un periodo episódico de una vez a la semana, pero cuando tú analizas todo su contexto familiar, tenemos ahí a unos padres divorciados, a una madre que está próxima a casarse y que está frente al nacimiento de un nuevo hermanito. Entonces, esta niña manifiesta este síntoma porque en el fondo existe en ella un temor al abandono o un temor a que su madre deje de quererla por querer más a su hermanito, conjugado con el temor a una expulsión del sistema familiar, porque la niña tiene el temor que al hacer ella familia con su nueva pareja y con el nuevo hermanito, ella sea excluida. Entonces, como los niños no tienen esta capacidad que tenemos los adultos de verbalizar las emociones, lo que hace es transformar la emoción en un síntoma. Si frente a ese síntoma la mamá reacciona perdiendo la calma, impaciente, muy estresada, para castigarla, para censurarla, eso hace que se cree más estrés, más tensión, sosteniendo y agravando el síntoma. Ok, esto es bien complicado, ¿verdad? Porque al fin y al cabo lo que tendríamos que entender es que debajo de este síntoma va a haber un cóctel prácticamente de emociones que el niño no sabe cómo manejar. Así es. Y de alguna manera las está expresando así. Definitivamente. Y dependiendo del abordaje terapéutico que se dé, podemos abordarlo en un primer orden, es decir, simplemente estamos buscando cambios conductuales del niño o de la niña, pero la idea es que el abordaje terapéutico sea de segundo orden, donde no solamente existan estos cambios conductuales, sino que exista un cambio en toda la dinámica familiar. ¿Ya? Claro, porque si de es fondo, que cambios de fondo. Exacto, porque si la represión de la expresión emocional es una de las razones, o cuando hay demasiada rigidez en los padres, dijiste, inflexibilidad, entonces se entiende que una vez que los padres lograran hacer este tipo de cambio, el síntoma tendría que desaparecer. Así es, automáticamente el síntoma desaparece. Ahora, existen muchas otras causas, ¿no? No Sí, sé por si favor. podemos tomarnos el tiempo. Por favor. Como hace un momento yo decía, hay causas fisiológicas, a veces pueden ser cuestiones también de infecciones urinarias, genitourinarias. Entonces, lo que se aconseja en este caso es que se haga una evaluación pediátrica urológica. Si no existe ninguna, ¿cuál sería la palabra? Ninguna causa fisiológica, entonces estamos hablando de que puede haber un conflicto psicológico o relacional. ¿Cuáles pueden ser estos? Un conflicto dinámico, es decir, algo intrapsíquico del niño, ¿no? ¿Y eso qué podría ser? Algo intrapsíquico. Mira, temores, ansiedad, o sea, cosas que el niño no está manifestando y que simplemente lo ha convertido en una conducta. Tenemos aquí la depresión también, por ejemplo, ¿no? Otros síntomas relacionales, otras causas, relacionales son la sobreprotección de los padres, la indiferencia de los padres hacia el niño, el nacimiento de un nuevo hermano, el fallecimiento de un familiar, problemas familiares, la mudanza, el cambio de escuela, divorcio de los padres, problemas escolares, el maltrato físico o el maltrato psicológico e incluso el abuso sexual pueden ser causas que están generando una enuresis o una encopresis.
Fíjense ustedes qué importante es tener claridad, amigas y amigos, porque muchísimas veces por el desconocimiento de cuáles pueden ser las causas que originan este tipo de síntomas en un niño, en una niña o en un adolescente o una adolescente, se tiende a mirar como este malcriado, esta malcriada, que no ha aprendido, ya viejota y vele como se orina todavía en el calzón. Así es terrible, ¿no? Y hay un juicio porque además el hecho resulta vergonzoso para el niño o la niña y esto trae también a su vez repercusiones. Así es. Esto tiene efectos sobre el niño o la niña, ¿no? Una es la vergüenza, otro puede ser problemas relacionales con sus padres, con sus hermanos o con sus amigos, irritabilidad, sentimientos de rechazo y todo esto influye en su autoestima. Entonces vamos a tener también un problema de autoestima. Por eso es que el abordaje de parte de los padres tiene que ser acompañado por un profesional para que lo hagan de una manera funcional y de una manera paciente y acogedora. ¿Entiendes? Exactamente, para que no se juzgue al niño, a la niña, para que no se lo sancione ni se le ponga una etiqueta que le tache, por ejemplo, de sucio, y humillarlo de esa manera es una forma de agravar todavía más la situación. Y por lo tanto, como bien dice el doctor David Jaramillo, el abordaje, es decir, el manejo que le den los padres a la situación, tiene que ser con el acompañamiento de un profesional que también lo maneje con estos criterios. Así es. Entendiendo bien que tiene que ver con cuestiones intrapsíquicas o con factores relacionales que pueden estar viviéndose en el sistema o emocionales del niño. Así es. Gisela Echeverría en Adán sin Eva. Enuresis y encopresis, este es el tema del que hablamos hoy, amigas y amigos. ¿Y de qué se trata? Como ya lo dijimos en la primera parte del programa junto al doctor David Jaramillo, que hoy es nuestro invitado, la encopresis es la incontinencia fecal y la enuresis diríamos que es la incontinencia urinaria. Esto ocurre en niños y adolescentes también. Habría que pensar, nos decía en la primera parte del programa el doctor Jaramillo, que si es que están en 5 años, a veces desde los 4 años en adelante, y si es que esto es un comportamiento que se repite por más de 3 veces en un periodo de unos 15 días, ¿verdad, David? Podríamos empezar a hablar de un problema. Si es que son hechos aislados, no tendríamos que pensar que se trata de este diagnóstico. Así es, definitivamente en ese caso se trata de una situación donde el niño o la niña temporalmente perdió su control, ¿no? Un retraso en las habilidades para controlar la orina o la heces, pero no necesariamente un problema. Ok, me dicen acá el correo electrónico es de Rosalba y ella me dice: Gisela, muy buenas tardes, yo tengo 32 años, tengo 3 niños y el último, que tiene 4 años, desde hace 6 meses ha empezado a orinarse en el pantalón. Ya no lo hacía desde que era muy pequeñito, año y medio tan solo, dejó los pañales y desde allí no había habido ningún problema. No sé si esto tiene que ver con que mi esposo últimamente anda muy enojado, trabaja demasiado y pasa tanto tiempo fuera que casi no tenemos espacios en familia. ¿Cree que esto le puede estar afectando a él? Los hermanos nunca han tenido este problema, solamente él, que tiene 4 años. Muchas gracias por la ayuda que me pueda dar con este tema. Gracias a usted, Rosalba, muy amable por su confianza. Bueno, es muy probable que esto sea lo que le esté afectando. Es muy probable porque no podemos en este momento decir que es algo definitivo mientras no tengamos nosotros una evaluación general. Pero solamente para hacer notar lo que Rosalba nos dice, los niños son susceptibles de cualquier cambio a nivel familiar. Si a Rosalba, que es una adulta, le afecta el hecho de que su esposo esté trabajando más tiempo y que esto esté lógicamente generando problemas para generar vínculos o para tener una armonía dentro de la familia, si a ella como adulto le afecta y le preocupa tanto que escribe un correo electrónico, los niños no tienen esa capacidad, así que lo convierten en un síntoma. Entonces es muy probable que el cambio, como mencionaba hace un momento, una mudanza, por ejemplo, que el cambio de la dinámica familiar, el estrés o la tensión que se percibe en el ambiente y también los conflictos que seguramente hay, pueden ser los que están influyendo para que se haya presentado la neuresis en este niño. Ahora, ¿por qué en él sí y en nosotros no? Exacto. Porque
todo depende del temperamento, depende lógicamente de la vulnerabilidad y también del grado de madurez que se tenga. O sea, los demás son más grandes y tal vez pueden manejar la situación o tuvieron unas experiencias diferentes a las que está teniendo el menor. No a todos los hijos las situaciones de la vida les afectan de la misma manera. Eso depende muchísimo de su temperamento, el tipo de personalidad, de cuánto hayan aprendido a manejar la frustración o las situaciones de la vida. Y también creo que ahí es importante, David, comprender que muchas veces los niños que están más involucrados emocionalmente, por ejemplo, con la madre, si es que la mamá no está haciendo la expresión de lo que siente, sus hijos precisamente, el más sensible o el que está más vinculado, la ansiedad de la madre, capta y la traduce en un síntoma, ¿verdad? Así es, definitivamente. O puede darse el otro lado, que sea el más apegado al padre y que la ausencia del padre, pues lógicamente también esté haciendo que él traduzca esto en una forma de decir, tengo miedo o me hace falta mi papá o mi mamá. ¿No? Ok, ahora, si es que te iba a preguntar a propósito de lo que dice Rosalba, ¿por qué trabajan tanto los hombres? Oye, tengo muchísimos casos en consulta con este problema. Algún rato tenemos que hablar de lo workaholic. Ese va a ser un tema, ¿no claro es que sí, es un temazo. Ahora, mira, yo quiero aquí generar un cuestionamiento, una duda o abrir una hipótesis, ¿ok? Vamos a llamarlo hipótesis. Es interesante que no solamente a veces tiene que ver con el hecho de que hay mucha carga laboral, sino que a veces el trabajo se convierte en un factor triangulador para escapar de la ansiedad que puede haber en la diada conyugal. Es decir, de pronto, esta pareja tiene tensión entre ellos y él buscó un refugio en el trabajo mientras que la madre busca un refugio en los hijos. Entonces, en este caso, tal vez, no es que haya mucho trabajo, sino que el trabajo está triangulando para liberar la ansiedad que existe en la relación de pareja. Es por lo menos la es una forma. Hipótesis, ¿no? Sí, ¿cierto? es una de las hipótesis con las que jugamos bastante en la consulta cuando llegan ese tipo de casos. Así es. Yo le sugeriría realmente a Rosalba que haga una evaluación. O sea, después de llevar a su hijo al pediatra, al urólogo, esto es lo primero que tiene que hacer, exacto, ¿no? O haga una evaluación emocional para saber qué es lo que está pasando. Muy bien, me dicen acá en Facebook, en la página de Facebook, me dicen, Comunicarte es quien nos escribe y dice, estimada Gis, excelente tarde, una consulta para el doctor Jaramillo. ¿Qué se recomienda para el caso de una niña de 6 años que tenía este problema de enuresis y que eventualmente presenta esta irregularidad? Pone entre paréntesis, cuando sale de vacaciones o duerme en una casa de una de sus primitas o donde sus abuelitas. Muchas gracias y bendiciones. Gracias a usted. Ok, mira, en este caso es situacional, o sea, no estamos hablando que ocurre en todos lados, sino que específicamente se da en un ambiente que está fuera del contexto familiar. Sí. Ahí a mí se me habla en una amplia gama de hipótesis que... Se me prenden las antenitas de vinil. Exacto, o sea, algo está pasando en ese contexto, en la familia, con las primas, con los tíos, que definitivamente está generando en la niña este síntoma. ¿Qué puede ser? O sea, yo a través de la radio no me atrevería a decir porque a mí se me ocurren un montón de cosas, ¿no es cierto? Sí, desde luego. Pero algo pasa. Algo pasa y habría que indagar con la niña especialmente, ¿no es cierto? Exacto, ahí es una evaluación, en este caso a la niña, que se lo hace, pues lógicamente puede ser a través de un test proyectivo, a través del test de Roberto y Rosita. No le conoces ni a Roberto ni a Rosita. Bueno, a un Roberto sí conozco. Bueno, en este caso para la niña es Rosita. Y a una Rosita sí es mi mamá. Sí, donde se cuenta la historia de Rosita, que le pasan algunas cosas y se le pregunta a la niña, ¿qué crees tú por qué Rosita tiene miedo en la noche? ¿Por qué crees que Rosita, el profesor le habló después de la clase? ¿Por qué crees que Rosita tiene pesadillas en la noche? ¿Qué sueña? Entonces, a través de esta proyección, la niña va manifestando qué es lo que se está dando dentro de los diferentes contextos en los que se desenvuelve, ¿no es cierto? Entonces, sí le sugeriría una evaluación, porque si es situacional, no tiene que ver con el contexto familiar, sino el contexto donde va. Esto es súper importante y creo que también va a ser necesario que mamá, papá tengan un acercamiento, una proximidad, generando una relación de confianza que le permita a la niña también saber que puede hablar y decir y contar cualquier cosa que esté ocurriendo en estos espacios en donde ella está viviendo esto, para que tenga no se sienta amenazada, ¿verdad? Así es, ¿no? O sea, ¿qué mensajes se podrían enviar? Mira, se me ocurren varias cosas. En primer lugar, el hecho de que si tú ves que repetidas veces se presenta ese síntoma en un ambiente fuera de casa, yo tomaría la precaución de no enviarle hasta no tener claro qué es lo que está pasando. En segundo lugar, sí es importante decir que pase lo que pase,
tiene la confianza en poder contarme qué es lo que ocurre, cómo se siente. O sea, si yo veo que la niña tiene resistencia antes de ir o que después de haber estado allá está un poco ansiosa, temerosa, irritable, tengo que crear el espacio para que la niña pueda hablar con libertad de cómo se siente, por qué no le gusta estar allí, si hay algún temor o alguna situación que le pone incómoda. Ok, muy bien. El siguiente caso que quería compartir contigo, David, tiene que ver con lo siguiente, ya te lo leo enseguida. Este mensaje llega al correo electrónico adancineva@sonorama.com.es y lo escribe Lucía. Lucía me dice lo siguiente: tengo una hija de 15 años. Ella es muy descuidada con su aspecto personal. Le cuesta mucho bañarse, peinarse, depilarse, todas las cosas que a las mujeres nos gusta hacer ya a esa edad, a ella no le ha llegado las ganas de hacerlo. Y por último, hace 15 días tuvo un episodio en el colegio en donde tuvo encopresis. El médico me dijo que ya no puede ser posible que una muchacha de esa edad tenga una situación como esta, y estoy desesperada porque tampoco quiere ir ni donde psicólogos, ni donde terapeutas, ni donde nadie. Tiene mucho miedo y se cierra. No sé ni cómo llegar a hablar con ella porque cada vez que le pregunto cómo está, solamente dice bien. Siempre dice que está bien. Estoy angustiada, Gisela, ayúdame. Muchas gracias por la confianza, Lucía. Muy amable por compartir con nosotros este caso. ¿Qué es lo que ves aquí? Mira, ese es un caso súper interesante. En primer lugar, estamos hablando de un solo episodio, por lo tanto, todavía no podemos nosotros diagnosticar como encopresis. Pero veo varias cosas. En primer lugar, hay un problema que viene desde hace mucho tiempo atrás y que tiene que ver con una escasa o inadecuada adquisición de hábitos higiénicos, ¿no es cierto? Entonces, eso me lleva a mí a pensar en cómo ha sido la estructura de formar estos hábitos, estos valores y también la disciplina dentro de la familia, ¿no? Porque tú sabes que la adquisición de los hábitos higiénicos tiene mucho que ver con lo que nosotros los padres transmitimos a nuestros hijos y a nuestras hijas, el valor como el cuidar nuestro cuerpo, pero también la disciplina que se va ejerciendo de una manera adecuada. En segundo lugar está el factor adolescente, que lógicamente los adolescentes son bastante cerrados, poco comunicativos con sus padres y que generalmente a los padres no se abren para contar cuáles son sus problemas, o sea, son monosilábicos. Monosilábicos. Dicen, sí, no, o bien, de frases mal. cortas, exactamente, ¿no es cierto? Sí, sí. Y en tercer lugar, me gustaría saber cómo está el ambiente familiar, especialmente la relación madre o hija. Si la niña o la adolescente no quiere ir a consulta o a terapia, la madre puede hacerlo. Porque cuando hablamos de terapia familiar, por ejemplo, no estamos hablando de que tiene que estar toda la familia. A veces con un miembro de la familia nosotros podemos hacer terapia familiar. Yo le sugiero, no le obligue a la hija a ir, pero ella busque, porque al hablar y entender el contexto se puede decir, mira, esto está pasando, esto se te sugiere hacer. Ahora, esto es clave porque muchas veces se problematiza al niño, a la niña, en este caso al adolescente, y se piensa que las respuestas y las soluciones siempre van a estar en él o ella, cuando en realidad son el resultado de la dinámica de la familia. Esto es lo que siempre queremos dejar claro. Enuresis y encopresis, ustedes ya se han enterado, amigas y amigos, de qué se trata. Y hemos conversado sobre este tema con el doctor David Jaramillo. Una cosa que te iba a mencionar, David. Dentro de la cultura popular, ¿no es cierto? Nosotros podríamos pensar, fíjate, las expresiones. Cuando dices, casi me orino del miedo, ¿no? Es como que esto se asociara precisamente con la existencia del miedo debajo de este síntoma. Y eso es lo que habías dicho para empezar. Sí. También hay otra, ¿no es cierto? Que dice, del miedo. ¿Verdad? Pero el miedo es una de las emociones que pueden estar presentes. La otra es la ira. La otra es la ira. ¿Cómo podríamos entender que la ira estuviera allí? Porque generalmente cuando tienes miedo suele ser como la emoción que subyace a todas las otras emociones en general. Así es. Pero la ira, y esta sería una manifestación de ira también.
Puede ser, porque lógicamente cuando nosotros estamos hablando de la ira, puede estar implícito la represión, por ejemplo, de las emociones, que finalmente esta ira es canalizada hacia el interior. O puede ser un niño que está siendo víctima de maltrato y frente al maltrato se siente impotente o siente que no puede reaccionar para defenderse a sí mismo. Entonces, esa rabia que le provoca o esa frustración que le provoca, pues lógicamente la transforma en una ira, pero como está siendo reprimido, la guarda para su interior, ¿no? Y se manifiesta a través de el síntoma. Ok, muy bien. Tú has mencionado algunas recomendaciones. Primerito, buscar la ayuda de un médico especialista, un pediatra que pueda identificar si es que existen causas de carácter orgánico, fisiológico, que pudieran estar motivando esta situación. Sí. La segunda, mantener la calma y tener muchísima paciencia para manejar la ansiedad que esto provoca en papá o en mamá. Y en el abordaje terapéutico hay técnicas conductuales, hay psicoterapia, pero yo siempre sugiero una terapia familiar para no quedarnos en el primer orden de los cambios solamente conductuales o individuales, sino hacer una transformación de todo el sistema o la dinámica familiar. También existe el sistema de fichas, ¿no? No, bueno, eso es como un calendario a través de lo cual se va poniendo stickers cuando el niño o la niña logra controlar, no orina en la noche, entonces se premia, se recompensa a través de stickers con conductas positivas o caritas tristes o stickers con negativos cuando se presenta el síntoma del problema. De acuerdo. Sin embargo, todo esto tendría que estar siendo acompañado por un experto, por un profesional. Totalmente. Que acompaña a la familia, que guía a la familia sobre los pasos que hay que dar. Y conservar la calma, quitarle el estigma al niño o a la niña, verlo no como el gran problema, sino como un problema que hay que resolver al interior de todo el sistema familiar. Así es. Gracias, David. Como siempre, un gusto enorme poder compartir contigo el programa. Así es, un gusto también para mí, de verdad. Y un saludo de despedida a mis amigos y amigas. Nos vamos ya, amigas y amigos oyentes. Mañana, 14, estoy de aniversario. Aniversario de haber vuelto al programa al aire hace 2 años que volvimos y así ya vamos cumpliendo 8 años de este programa Adán sin Eva. Vamos a tener un programa especial. Les invito a que me acompañen a partir de las 15:05. Soy Gisela Echeverría. Un abrazo muy grande a todas y todos. Hasta mañana.